para República del Salvador por Nanita. Y Agenda Nacional puede hacer el programa hoy a pesar del apagón que nos adjudicó Edesur en un circuito de 24 horas desde las 9:30 de la mañana, y cuando uno llama a la central de ese desorden que se llama Edesur, le dicen, pero usted tiene energía, su circuito está energizado. ¿Y usted para qué cree que estoy llamando? Además, hace media hora que yo llamé y ustedes tenían registrado que teníamos un apagón, y ahora yo llamo y usted me dice que tenemos energía y todavía tenemos un apagón. Yo salí de mi casa ahora para acá, bajo un apagón. Y el asistente mío me dijo, pero parece que es todos los jueves que nos van a dar apagón. Porque efectivamente el jueves pasado nos dieron un apagón de 6 horas en un circuito de 24 horas. Esta caricatura de gobierno que tenemos, que está transitando, como ya hemos dicho, el camino de la traición a la nación, no pega con una. Y ahora que dice la prensa que Danilo Medina está revisando con el ministro de las Fuerzas Armadas, de la Defensa ahora se llama, el reforzamiento del plan fronterizo, yo espero que no se materialice en la forma en que está trabajando Edesur, ¿no? Porque aquí no he visto que pegue esta caricatura de gobierno. Aquí dice también, se producen arrestos masivos de haitianos ilegales en distintos puntos del país. Ese es realmente el punto medular. Porque este gobierno dejó de cumplir con todos los atributos de soberanía que exigían, no que le permitían, sino que exigían que esos ilegales no estuvieran en territorio dominicano, porque sencillamente estaban violando la Constitución y las leyes dominicanas. Pero nosotros los estábamos llamando desde el Palacio. O sea, nos va a olvidar eso. Este gobierno debió destituir a Monchi Fadul antes de llegar al cambio de política que ahora pone en su propia boca, diciendo que a los empresarios que no están cumpliendo el 80-20 ahora hay que ponerle multas fuertes o sanciones fuertes. El mismo que nos dijo a nosotros los nacionalistas que estábamos defendiendo la nación y exigiendo que se cumplieran los atributos de la Constitución y las leyes, nos dijo racista. Dijo, pero esos son unos xenófobos, que si los haitianos fueran rubios y ojos azules, no estarían gritando. Ese mismo charlatán. Así es que está el gobierno este. Y lo mismo está haciendo Jiménez Bichara, con el lío que armó con Punta Catalina, que todavía no se sabe qué está pasando en los tribunales internacionales, con la demanda de Odebrecht, de que le deben 800 millones más. Cuando salíamos de nuestra casa, sonó el timbre, yo era de la Cámara de Diputados, y en honor a mi madre, que fue diputada 2 veces, yo le pasé todos los datos que yo tenía a mano de su historial como feminista. No esta comiquería que tienen aquí unas lesbianas que han asumido la representación de la reivindicación de la mujer, pero es para combatir a los hombres. Mi madre, en medio de la dictadura, reunía en mi casa a las feministas, incluyendo a las que no eran adictas a Trujillo. Allá se reunían en mi casa para echar a caminar el derecho de la mujer, todos los derechos que se le negaban en el plano jurídico y que fueron reivindicándose desde el Congreso con la contribución de varias diputadas, entre ellas mi madre. Pues de la Cámara llamaban para decirme que me iban a enviar la nota final que ya tenían redactada para darle una última revisión. Y en honor a mi madre, pues yo quería dar esa información.
hoy que es Día de la Mujer. Que yo decía que todos estos problemas donde se acusa de un exceso de machismo a los hombres, que nosotros los hombres tenemos que ser hombres, o vamos a ser lesbianos ahora, o gays, LGBT, o cualquier mojiganga de esa. No, los hombres tenemos que ser hombres, las mujeres tienen que ser mujeres, y si hay algún accidente de la naturaleza, lo toleraremos como una excepción que no se puede evitar cuando sucede. Pero más nada, eso no se puede convertir en la regla, y mucho menos para trastornar el orden mundial. De todas maneras, parece que con el advenimiento al poder de Donald Trump le ha quitado los fondos a todos esos programas de LGBT. Bien por Donald Trump. Pues bien, esto hoy sería necesariamente la parte segunda de esta biografía de Oguipie, que nosotros le pusimos José Francisco Peña Gómez. Pero se llamaba Oguipie, tenía que llamarse Oguipie igual que su padre. Y donde dejamos en el programa de ayer, que era que Peña Gómez no tenía ni siquiera idea de que había un movimiento constitucionalista porque Bosch se había encargado de dejarlo fuera. Y el doctor José Rafael Molino Veña, que fue la persona de confianza en cuya discreción se apoyó el profesor Juan Bosch para la organización, junto con el grupo militar que había organizado ese visionario idealista que se llamó Rafael Tomás Fernández Domínguez, que estaba reivindicando el nombre de su familia, de los atropellos que había realizado su padre, el coronel y después general Ludovino Fernández, que era un sicario de la peor suerte, y él quería limpiar el nombre de su familia, haciendo lo que comenzó a hacer hasta su muerte, que fue crear una mentalidad distinta en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y por eso él adoptó a Bosch cuando salió triunfante en las elecciones para protegerlo, porque sabía los riesgos que corría. Y puso toda su nucleación militar a la disposición del profesor Bosch para protegerlo. No fue suficiente porque a los 7 meses el grupo Vicini, que venía conspirando desde que planificó y ejecutó el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo para desplazarlo en el poder con el grupo Vicini, que eso es lo que ha hecho, que ha adquirido más poder económico que el que tenía Trujillo. Y por eso hay un libro que anda por ahí que se llama El Grupo Vicini, el verdadero poder. Yo lo revisé el libro y se quedaron cortos. Hay algunas cositas, algunos negocios más de lo que aparece en el libro. De todas maneras, la Casa Vicini estaba detrás de todo. Desde que al retirarse el primer contingente de invasión norteamericana en 1924 dejó un presidente provisional Vicini, Juan Bautista Vicini. Bueno, pues Gianni Vicini, junto con su primo hermano Donny Vicini, Donald Joseph Reed Cabral, se encargó de planificar junto con la plutocracia de Washington el atentado contra Trujillo. Y todo eso estaba planificado para que lo sucediera entonces unas elecciones que iba a ganar la Unión Cívica llevando un candidato que se llamaba Viriato Fiallo, que tenía el atributo esencial, era el médico de la Casa Vicini. Bueno, pues en eso llegó del exterior, de la Escuela Política de Costa Rica, Juan Bosch, con
los primeros representantes del partido que se había fundado en el exilio, que se llamaba Partido Revolucionario Dominicano, se organizó, predicó, conquistó a los dominicanos y ganó las elecciones avasalladoramente. Y eso le cambió la partitura que habían escrito en Washington para que este país lo gobernara la plutocracia representada aquí por el grupo Vicini, para apoderarse de la riqueza de la isla, que ha sido el motivo de todo esto. El asunto con Haití, ¿qué pasa? Que con Trujillo vivo no podíamos traer a los haitianos para acá, para la unificación de la isla, que la ha venido ejecutando el PLD porque tenían la persona ideal para eso, el traidor número 2, porque el número 1 se llamó José Francisco Peña Gómez, que traicionó a Bosch. Estando todavía en el PRD, Peña Gómez viajó a Washington y allá se puso de acuerdo con los círculos que estaban manejando la política mundial, de que ellos iban a dejar pasar al PRD al poder, pero sin Bosch. Y entonces a partir de ahí, él comenzó a conspirar con su nueva lealtad, los liberales de Washington. No se los apiaba de la boca, o si no, no se van a acordar los que tienen más o menos la edad suficiente, de que eso era lo que hacía Peña Gómez. Bueno, pues así actuó. Cuando se logró pasar por encima de las lealtades que él tenía ya pactadas y llevar al PRD al poder con Antonio Guzmán, la misma persona que se negó previamente a ser presidente con la condición de que sacara del país a todo el que olía a la izquierda, y él se negó a ser presidente bajo esa condición. Bueno, pues ese fue el presidente que llevamos al poder, que tuvo la desgracia de ceder al nepotismo, es decir, se rodeó de una familia que lo hundió. Esa familia lo hundió, desgraciadamente, lo llevó al suicidio, cuando se dio cuenta que su familia iba a ser el primer testimonio para la vergüenza de su familia. Pero lo iba a arrastrar a él, y él prefirió matarse. Como después hizo el contratista de las obras de edificaciones en Oizoe, para alejar la vergüenza en Oizoe, don Antonio dejó la vergüenza en el Palacio Nacional a su familia. Se quitó la vida él. Después que fue Salvador José Blanco allá, que venía como presidente de haber ganado las elecciones, y le había amenazado que iba a llevar a su familia a la cárcel, le dijo: voy a llevar a tu hija y a tu yerno a la cárcel. Y cuando don Antonio comenzó a investigar y se dio cuenta y recibió las informaciones que confirmaban que efectivamente entre Sonia y José María habían usado el poder para hacer maniobras económicas, él prefirió quitarse la vida. Ese pobre hombre, tan buen presidente que fue. Pero bien, sufrió mucho esa situación. Lo cierto es que Peña Gómez conspiró contra él. Le mandó a Casimiro Castro a pedirle dinero para el PRD, pero era para manejarlo él. Cuando don Antonio se negó, comenzaron a regar que don Antonio, ese es un tacaño, y acabar con don Antonio. Eso fue Peña Gómez. Y Peña Gómez fue el que se inventó entonces dejar entrar al PRD los aportes económicos a candidatos de intereses económicos que desde fuera, o sea, desde el ámbito económico, pudieran influir en las decisiones internas, dándole dinero a determinados candidatos. Con eso surgieron las tendencias. ¿Y para qué? Bueno, para finalmente él, Peña Gómez, ser candidato. Y lo fue enfrentándose a Jacobo Magluta.
El enfrentamiento iba más allá de la simple lucha por el poder. ¿Por qué? Porque Jacobo estaba en contra de la política neoliberal y Peña Gómez estaba montado en la política neoliberal. De modo que había una confrontación ideológica que no trascendió al público, sino la simple lucha por el poder y los conflictos que se materializaron a la vista de todo el mundo, aquellos desórdenes en las asambleas, ¿eh? Pero en definitiva, en esa confrontación, Peña Gómez estaba financiado por la Casa Vicini. Y el representante de la Casa Vicini en los manejos internos del PRD era Camilo Lluveres. Y me consta porque yo tuve que sacar a Camilo Lluveres de mi oficina, donde estaba tratando de conciliar a las dos partes en conflicto que habían llegado a las manos, ¿no? Como todo el mundo sabe. Y cuando yo había llegado a que se volvieran a recontar los votos, entonces llegó Camilo Lluveres a apostrofar de Peña Gómez y acabar con Peña Gómez por haber consentido en que se contaran los votos. Y yo tuve que sacar a Camilo Lluveres violentamente de mi oficina. De mala manera, ¿eh? Esa es la historia que no se conoce, pero que está ahí con los hechos que nosotros podemos dar testimonio porque participamos en ellos. Y por cierto, hoy le pasé los teléfonos de Eugenio Mota Contín, que hacía el programa Tribuna Democrática con Peña Gómez. Se lo pasé a Héctor Arias, el talibán. Porque Héctor Arias tiene un programa que ha alcanzado una gran difusión, lo escucha mucha gente. Y él permite que la gente llame y eso le ha dado mucha dimensión a su programa, cosa que nosotros no hacemos porque nos limitamos a pasar la información. No hacemos el intercambio que es propio más bien de los programas que hacen política. Nosotros no hacemos política. Y le dimos el teléfono de Eugenio Mota Contín porque el pobre Eugenio ya está más estropeado que nosotros. Es más difícil que él salga para hacer programa. Y entonces yo le dije, yo le voy a dar tu teléfono porque tú eres mi testigo. Cada vez que yo hablo de la llamada del capitán Peña Tavera desde el comando de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde se había producido el levantamiento contra la jefatura para rescatar a los oficiales constitucionalistas que estaban bajo arresto y detonando el movimiento constitucionalista tal y como se había convenido, que tan pronto algunos de los oficiales nuestros pudiera ser detenidos o amenazados de alguna manera, los demás iban a actuar, o sea, a producir el golpe, el contragolpe para derribar el triunvirato de la Casa Vicini, o sea, el de Donald Reed Cabral. Pues se conoce, no, Donald Reed, no, Donald Reed era el primo hermano puesto por Gianni Vicini. Ese era un gobierno Vicini, como iba a ser un gobierno Vicini, el de Viriato Fiallo. Y por eso el apellido Vicini está metido en todo. Y Juan Vicini, el hijo de Gianni, estuvo inventándose unos programas en la frontera que no era más que para borrar la frontera. Y todo eso está en pie todavía, excepto que se le cayó una pieza del tinglado, que era que estaban contando con que Hillary Clinton iba a ser presidenta en Estados Unidos. Y perdieron 2 veces. Hillary no ganó y ganó Trump, que es como sacarse de la lotería el enemigo, ¿no? Y Donald Trump está destruyendo todo el andamiaje que habían construido de la plutocracia desde toda la economía mundial que repercute en la economía dominicana. A algunos pasajes específicos, como que aquí se llenó este país de droga y de lavado de droga,
2 veces. O sea, estamos llenos de la droga, pero estamos llenos del lavado de la droga. O sea, están invirtiendo su dinero aquí, está el paraíso del lavado de la droga y de la droga. Y por eso estamos encontrando, para sorpresa incluso de las personas enteradas, como quien habla, que aquí la droga llegaba por toneladas, porque venían en barco ya. Y entonces uno dice, pero es verdad que habíamos llegado tan lejos. Pues sí, señor. Y ahora, con esta última embestida de la DEA, están sacando de sus escondrijos a todos los mismos personajes de antes, cuando los que manejan el negocio mundial de la droga, que son los grandes banqueros, tenían el control de todo y desde luego que protegían a sus agentes. Por eso Quirino vino aquí, fue arrestado, fue extraditado, regresó a disfrutar de su dinero, ahora fue detenido. Y todos los alicates y lugartenientes de Quirino están siendo perseguidos, están siendo buscados. Vamos a ver hasta dónde llega eso, porque eso fue la obra de un señor que estaba escondido por ahí, que se llama Leonel Fernández, que fue quien construyó este paraíso de la droga, el mismo que se retrató en una fotografía histórica en el Palacio Nacional, debajo de un retrato de Duarte, abrazando a 2 narcotraficantes españoles que poco tiempo después andaban aquí con créditos, es decir, con credenciales oficiales, de protección oficial, y cayeron presos en España por narcotraficantes, y allá están presos. Ahí se ha comenzado a develar lo que Leonel Fernández hacía, repitiendo 3 veces como presidente, y venía como una 4ª vez, y ahora tiene proyectado llegar hasta el 2044. Anda con un programa de inversiones que lo iba a construir todo de Brecht, donde cada vez que hacían una obra, el pedazo de la comisión, ¿a quién le iba a quedar? Pues a Leonel Fernández y a su grupo. Claro, ahí lo sustituyó entonces Danilo, que se dio cuenta que había un pastel muy, caramba, muy rico, y decidió desplazar a Leonel, y eso es lo que ha venido haciendo desde el 2012, cuando Leonel no tuvo más remedio que darle paso, y Leonel salió a hacer campaña para su regreso en el 2016, por poco llega en el 2016, si Montalvo no se hubiera inventado la reelección inconstitucional, ilegítima, fraudulenta, que se ejecutó porque contaban con Roberto Rosario en la Junta Central Electoral y contaban con Reinaldo Párez Pérez en el Senado para hacer desaparecer la ley que formuló en su momento Roberto Rosario, depositó en manos de Párez Pérez en diciembre del 2013 y después desapareció de los archivos del Senado de la República como la constancia que dieron en su momento sin darse cuenta de que eso no había existido nunca en el Senado. Yo no sé cómo Reinaldo va a querer excusar eso o de alguna manera evitar las consecuencias de lo que hizo, que eso se llama prevaricación, y de acuerdo con el Código Penal, no el procesal, ¿no? Eso lleva a cárcel, pero así estamos. Mientras tanto, tenemos un gobierno que no sabe qué día le van a dar un tablazo porque ellos lo están esperando. Por eso mandaron a hacer una ley que regula la declaración de estado de excepción, que son los estados de excepción que puede llamar el presidente de la República con aprobación del Congreso cuando el país está amenazado desde fuera o está amenazado internamente. ¿Por qué sacaron esa ley? Lo presentó Félix Bautista, que quiere decir que lo redactó Leonel Fernández, pero ya pasó por el Senado y pasó por la Cámara de Diputados, quiere decir que los 2 se pusieron de acuerdo en que esa ley pasara. ¿Qué está pasando? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, ayer tarde decía el Nacional que Estados Unidos le había quitado la visa a todos los que estaban
imputados, porque es el término que se usa ahora, con el escándalo de Odebrecht. Están todos sin visa. Vamos a esperar ahora, porque Ángel Rondón, tengo entendido que va a ser extraditado a Estados Unidos para protegerlo, porque resulta que él es el que puede con su dedito decir, y cantando en el tono que él escoja, ¿no? Barítono o tenor. Yo le di a fulano, a Parencejo, a Sustanejo, yo le di dinero para la campaña a Danilo Medina, le vengo dando dinero a Leonel Fernández desde tal año tal o más cual. Ese es el hombre que puede decidir todo. Pero bueno, esperemos que ya estamos llegando. Mientras tanto, tenemos que seguir mañana y pasado con la biografía de ese traidor, agente extranjero, Oguipie, que nosotros lo bautizamos como José Francisco Peña Gómez. Nos vemos entonces.